Gracias a ti por Hola, la invitación. Para mí es un bienvenida. grandísimo placer estar aquí porque tal cual, amigos de la casa, hemos caminado juntos este camino y lo más bonito de todo es que, por ejemplo, la presentación que voy a dar hoy no solamente es desde la ciencia, que están todos los papers y cada vez nos emociona ver que hay más bibliografía que apoya todos estos temas, sino que quizás llevamos hablando más de 20 años de este tema que vamos a hablar ahorita, que me apasiona, que es las sensibilidades alimentarias y cómo llevamos, en el caso de NutriWhite, hablando 20 años del tema y hoy en día es que ya está más reconocido, finalmente con todo y que todavía la Sociedad de Alergia y Asma y ciertos gastroenterólogos todavía no apoyan del todo el examen. Yo les puedo decir por la experiencia y por tratando pacientes que el hacer el examen de sensibilidades alimentarias y hacer un plan de alimentación basado en esto cambia el curso del paciente y hace que efectivamente haya una mejoría impresionante. Es una pieza clave que me encantaría dar esta información para que todos los médicos aquí oyentes y todos los pacientes sepan que es una herramienta valiosísima y como les digo que en la experiencia, si se usa el laboratorio correcto, si se sabe leer correctamente el examen y si se aplican otros factores que les voy a estar dando a conocer, efectivamente tiene beneficios y es una herramienta valiosísima. Quiero comenzar por decir que todos ya sabemos y lo hemos visto mucho en este congreso de que la dieta es clave y cada vez por eso nos alegra de que es clave para el intestino, es clave para las enfermedades autoinmunes y es clave, por supuesto, para la disbiosis y la microbiota intestinal. Y sabemos a modo general que los alimentos procesados, que las azúcares, que las harinas son el problema principal y todo eso creo que ya después de todo lo que se vio ayer y creo que ya es más sabido que efectivamente desde un cáncer, una obesidad o ya gracias como explicó la doctora ayer, temas de salud mental, necesitas hacer cambios de alimentación, sobre todo de harinas y alimentos procesados y azúcares. Sin embargo, cada uno de nosotros puede tener alimentos que específicamente me disparan mi sistema inmunológico, me disparan mi inmunoglobulina G, eso es lo que llamamos las sensibilidades alimentarias, y me van a producir un proceso inflamatorio. Por lo tanto, los alimentos no solamente aportan kilocalorías y nutrientes, o por el contrario, como sabemos, antinutrientes, sino que particularmente un alimento, entre comillas, sano, me puede generar a mí un proceso inflamatorio. Y mientras yo no remueva ese alimento, difícilmente voy a poder sanar ese intestino y, por supuesto, compensar la flora bacteriana. Y lo mismo al revés. Mientras yo tenga mala digestión e intestino permeable y disbiosis intestinal, que es el tema donde nos vamos a enfocar más hoy, efectivamente voy a seguir teniendo sensibilidades alimentarias en cantidad y exacerbadamente que me van a seguir produciendo estos procesos inflamatorios. Así que bueno, sabemos y como digo, cada vez hasta uno le pregunta a los pacientes y ya empieza a reportar la persona, bueno, yo como cebolla y de repente me cae mal, o eso, las harinas, es sabido, y sobre todo el tema del gluten, nosotros en NutriWhite tenemos como premisa en general remover gluten, lácteos de vaca y azúcar, porque a la mayoría de las personas nos produce sensibilidad alimentaria, o sea, nos dispara todo una cascada inflamatoria y que por supuesto nos produce síntomas intestinales, estreñimiento, diarrea, erutos, náuseas, flatulencias, reflujo, digestión pesada, dolor, pero hay ciertos alimentos específicos que nos producen también ciertas sintomatologías intestinales. Y es interesante saber cuáles son esos alimentos. Pero lo interesante de las sensibilidades alimentarias, primero, no es que es una reacción inmediata, es decir, yo me puedo comer algo ahorita y no necesariamente voy a ver la reacción inmediatamente, sino probablemente la vea 6 horas después o incluso hasta 48 y 72 horas después. Pero lo interesante y más importante de las sensibilidades alimentarias es que por cada manifestación que yo podría tener intestinalmente por comer un alimento que yo no digiero y que por ende pasa por mi intestino permeable y activa mi sistema inmunológico, me crea una cascada inflamatoria que no solamente se me manifiesta a nivel intestinal, sino se me manifiesta a nivel extradigestivo y que me produce toda la sintomatología que, como decía Carol ayer, en el tiempo y 10 años después se va a manifestar como una enfermedad autoinmune o con alguna enfermedad. Entonces,
las sensibilidades alimentarias definitivamente son una pieza clave para poder remover la inflamación, que a la larga esta inflamación me lleva a todas estas enfermedades como hemos ido viendo. Y esa pieza clave, por supuesto, como les digo, es un burrito de cargas, una suma de factores que depende del intestino, depende de la digestión, depende de la disbiosis y por supuesto depende también de otros factores, como la parte emocional, como la parte genética, etcétera, porque somos multifactoriales y es una suma de factores. Pero mi mensaje es que mientras el pedacito del rompecabezas, que es las sensibilidades alimentarias, no se tome en cuenta, difícilmente vamos a poder ver desinflamación y vamos a poder ver mejorías tanto a nivel intestinal como a nivel de flora bacteriana. Como hemos visto hasta ahorita, y ya lo sabemos, el 70% de nuestro sistema inmunológico se concentra en el intestino. Y esto es lo que es la inmunonutrición y esta ciencia que gracias a Lara son personas que han ido sumando a que se le dé más importancia a esto. Y es como lo que tú comes afecta a tu intestino y ese intestino, como tiene el 70% de su sistema inmunológico ahí, por supuesto que va a manifestar una defensa o una tolerancia a los alimentos y efectivamente va a crear o no inflamación. Y esa inflamación, y esto es lo interesante, insisto, de la inmunonutrición, no solamente se va a reflejar a nivel intestinal, sino que también se va a reflejar en otras partes del cuerpo. Así que me puede doler la cabeza y yo tengo que pensar en qué fue lo que comí de repente ayer, o de repente me duelen los músculos, y no solamente es que me acosté a dormir mal y de repente puse todo el peso en el hombro, sino que qué fue lo que comí ayer. Insisto, por supuesto es una suma de tener un intestino permeable, una disbiosis intestinal, una mala digestión, una falta de micronutrientes, y esa es la base de nosotros en las consultas de NutriWhite, o sea, atacar todos esos puntos, pero como les digo, el saber cuáles son las sensibilidades alimentarias propias va a hacer una diferencia enorme en ver la recuperación de ese intestino y por ende de esa inflamación. En una respuesta normal, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú comes, evidentemente sí se forman complejos antígenos anticuerpos que el cuerpo reconoce y dice, ok, esto es un alimento, y cuando tengo un intestino sano que no está permeable, él lo reconoce como un alimento y como un nutriente, y sencillamente a través del sistema retículo endotelial hay una respuesta normal y no hay un proceso inflamatorio, sencillamente se reconoce que es un alimento y se excreta la reacción, o sea, el complejo antígeno-anticuerpo. Sin embargo, si yo tengo un intestino permeable, si yo tengo, y aquí es donde viene la flora bacteriana, disbiosis intestinal, exceso de bacterias patógenas, y tengo ese intestino permeable y no digiero suficientemente bien ese alimento, en vez de pasar o sea, que yo tengo que tener el alimento en forma de proteína y que después me pase a péptidos y luego aminoácidos, y el aminoácido técnicamente es el que debe entrar, y ahí es donde el sistema inmunológico lo reconoce y dice esto es tolerable. Cuando yo tengo un intestino permeable y no tengo buenos procesos de digestión, ese alimento no se digiere del todo, queda en péptidos más grandes, y el sistema inmunológico lo reconoce como enemigo, dice esto es más grande de lo que yo reconozco, y está entrando algo no completamente digerido, y automáticamente y sanamente incluso crea una respuesta inflamatoria, porque dice esto no es lo normal que yo debería estar viendo. Entonces, para mejorar y disminuir las sensibilidades alimentarias, efectivamente lo primero que hay que hacer es sellar ese intestino permeable, pero difícilmente vas a sellar ese intestino permeable si sigues comiendo alimentos que te crean inflamación y que el cuerpo sigue sobre reaccionando y creando esa patología del intestino permeable. Al tener entonces alimentos, o sea, ¿por qué nosotros a modo general sí removemos el gluten y partimos de la base que para todo el mundo es una sensibilidad alimentaria? Porque el gluten, al ser un alimento que se llama glú de pega, muy difícilmente, muy pocas personas pueden verdaderamente digerirlo. Entonces siempre va a ser un alimento que se queda en péptidos más grandes, donde el sistema inmunológico automáticamente lo tiene que atacar. Por supuesto, generar una reacción, o sea, un complejo antígeno-anticuerpo, pero ese complejo antígeno-anticuerpo es masivo, es reactivo y genera esta cascada inflamatoria que, insisto, no solamente se queda a nivel intestinal, sino se refleja y se
o sea, esa formación masiva de complejos inmunes se deposita y se acumula en diferentes órganos del cuerpo, y por eso entonces puedo llegar a tener problemas en la piel, problemas en las articulaciones, problemas en cualquier otro lugar que hayan barreras. Por ejemplo, ya todo el tema de salud mental, se sabe que en parte cuando tengo intestino permeable, también tengo barrera hematoencefálica permeable, y todos esos alimentos mal digeridos y todas esas toxinas que entran por el intestino permeable, esos complejos antígeno-anticuerpo viajan y se depositan en diferentes órganos, y por supuesto en ese órgano se crea también un proceso inflamatorio porque se crea una defensa ante ese depósito y ante ese complejo masivo antígeno-anticuerpo que no debería estar ahí. Entonces la solución está en sanar el intestino, y ustedes preguntarán, bueno, ¿cómo sano el intestino? O sea, si el tener un intestino permeable es lo que me produce sensibilidades alimentarias, o sea, exceso de sensibilidades alimentarias, porque entonces empiezo a sobrereaccionar contra esos alimentos, la respuesta está, y ahí es donde viene la belleza del tema, y como les digo, se manifiesta en otros lados del cuerpo. La respuesta, o sea, cuando se pierde la tolerancia inmunológica y la sensibilidad alimentaria, es el resultado final de la permeabilidad intestinal y de la disbiosis intestinal. Cuando yo tengo una disbiosis intestinal, voy a estar, esto lo afirman muchos papers, pero por ejemplo les doy este paper que explica muy bien este mecanismo de cómo la flora bacteriana efectivamente va a hacer que ese intestino permeable esté peor, y que esté sobre reactivo a alimentos y tengan más sensibilidades alimentarias. ¿Por qué? Primero porque la misma flora bacteriana ayuda a digerir alimentos, y en el momento que tengo una flora bacteriana disbiótica, entro en una digestión parcial de alimentos. Entonces, por supuesto, estas partículas y estos alimentos, como les decía, se vuelven más inmunogénicas. Y les pongo un ejemplo que lo pueden ver muy claro. Por ejemplo, en la celiaquía ya se sabe que aparte de tener la genética de la intolerancia, de la sensibilidad al gluten, tienes también intestino permeable, porque el mismo gluten te crea intestino permeable, pero ese intestino permeable, cuando tienes esa disbiosis intestinal, es donde se desarrolla y se manifiesta esa enfermedad autoinmune de verdad, y se llega a desarrollar la celiaquía. Y en parte es porque ya se sabe que la misma flora bacteriana ayuda a la digestión parcialmente de alimentos. Por lo tanto, si no digiero perfectamente, tengo estas partículas más inmunogénicas. Segundo, y que es lo que dice toda la información de la microbiota con respecto a las sensibilidades alimentarias, que cuando tengo una disbiosis intestinal, voy a tener ese sistema, como tengo tantas toxinas que me producen esos microorganismos, y mi cuerpo se quiere defender contra esos microorganismos, estoy en un estado de alteración de respuesta inmune. Entonces, por supuesto, tengo un sistema inmune hiperreactivo que está sobrereaccionando a alimentos que no deberían reaccionar, alimentos sanos, pero que a mí personalmente, por tener esta disbiosis intestinal, estoy sobrealterando y estoy hiperreactivo y estoy perdiendo esa tolerancia inmunológica. Y la disbiosis intestinal me crea más permeabilidad intestinal a través de la vía de la sonulina, como estaba explicando el doctor anteriormente, y efectivamente, al tener más permeabilidad intestinal, automáticamente o sea, evidentemente tengo más entrada de estos alimentos sin digerir, y creo más reacción antígeno-anticuerpo y creo más procesos inflamatorios. Así que las sensibilidades alimentarias efectivamente sí existen, y existen o sea, se empeoran cuando tengo procesos de disbiosis. Lo que pasa es que dirán, bueno, ¿quién viene primero, el huevo o la gallina? Es primero la disbiosis que me crea más sensibilidad alimentaria, o el tener más sensibilidad alimentaria también me hace que el sistema inmunológico esté sobrereactivo, que esté en un proceso inflamatorio que automáticamente genere más intestino permeable, digiera peor los alimentos y tenga entonces más liberación de sonulina, de LPS, y automáticamente entonces me empeora la permeabilidad intestinal y la inflamación. Entonces es un ciclo, y ese es el foco en NutriWide. Debemos balancear la flora bacteriana, pero para poder balancear la flora bacteriana, si bien es cierto que la flora bacteriana afecta la sensibilidad y la permeabilidad, yo debo mejorar mi absorción, mi digestión, remover esos alimentos que me están creando esa sensibilidad, y de esa manera voy a permitir también mejorar la flora bacteriana. Así que es un círculo
es un ciclo, debemos atacar todos los frentes, no solamente, nosotros lo decimos mucho en consulta, que de repente los pacientes vienen, no, es que me traté los parásitos, sí, pero también debes, y solo me quité el gluten, sí, pero debes remover también tus sensibilidades alimentarias propias para que efectivamente puedas terminar de sanar ese intestino y bajar ese proceso inflamatorio. Y en lo que haya disbiosis y en lo que haya intestino permeable, y por supuesto, por ende va a haber sensibilidades alimentarias, automáticamente todos esos alimentos a los que yo sanos, que yo estoy comiendo, pero que estoy generando una reacción antígeno-anticuerpo y creando un proceso y una cascada inflamatoria, se me va a reflejar en diferentes lados del cuerpo, y por eso es lo que dice aquí, inflamación intestinal y sistémica, llevando a la enfermedad. Entonces, entendiendo el papel que juega el intestino permeable y la disbiosis, y entendiendo que es que va para ambas vías, vamos entonces a centrarnos en las sensibilidades alimentarias y que ustedes puedan saber cómo pueden conocer más y darle a conocer a sus pacientes cómo pueden descubrir esas sensibilidades alimentarias. Y lo primero es que muchas personas, yo misma, digo muchas veces intolerancia alimentaria, y el término correcto y que debemos seguir enfatizando que se debe usar es sensibilidad alimentaria IgG. La intolerancia alimentaria ya van a ver que es otra cosa y no es la forma correcta de llamarlo. Entonces, cuando yo hablo de sensibilidad alimentaria, que es a donde queremos llegar, es cuando activo mi sistema inmunológico tomando en cuenta la inmunoglobulina G, y como les digo, no pasa el proceso normal de tolerancia, sino se crean estos complejos masivos y genero esta cascada inflamatoria. Es muy parecida a la alergia. Ya van a ver las diferencias con la alergia, pero la alergia toma en cuenta lo que es la inmunoglobulina E, y ya vamos a ver la diferencia específica de sensibilidad y alergia. Pero la intolerancia, cuando llamamos intolerancia, no involucra el sistema inmunológico, y es cuando hablamos, por ejemplo, de intolerancia a la lactosa. Es decir, yo, por tener intestino permeable también, por cierto, y en algunos casos por genética, no produzco suficiente lactasa, que ya está en la punta del intestino, y no puedo digerir mecánicamente hablando la lactosa, y por supuesto que entonces el cuerpo la tiene que botar y me produce una diarrea y me produce alimento para la flora bacteriana disbiótica, y por eso produce exceso de gases y flatulencias. Existe también, por ejemplo, la intolerancia a la fructosa, etcétera. O sea, son cuando tengo fallas enzimáticas, que no tengo la enzima para digerir ese alimento, y como les digo, la mayoría de las veces, y con certeza les digo, muchos casos de intolerancia a la lactosa, en el momento que tú sanas intestino, balanceas floras bacterianas, remueves alimentos enemigos o alimentos que te producen sensibilidad alimentaria, y das los nutrientes que esa persona necesita, muchas veces incluso llegan a tolerar la lactosa. Nosotros como base tenemos remover lácteos de vaca, porque la leche de vaca tiene caseína, que la caseína también produce sensibilidad alimentaria. Entonces el problema de la leche no es solamente la intolerancia a la lactosa, y eso es importante que como médicos y ustedes y los pacientes que estén oyendo lo sepan, que no solamente el problema de la leche es un tema de intolerancia a la lactosa mecánico, sino que la caseína se parece al gluten, por cierto, y es muy difícil de digerir, queda ese péptido y automáticamente yo produzco un proceso inflamatorio y una sensibilidad o un complejo IgG ante esa caseína. ¿Qué pasa entonces? Entonces, las sensibilidades alimentarias, para concretar, es una respuesta mediada por el sistema inmunológico, donde yo genero anticuerpos IgG. Estos anticuerpos además no solamente se quedan a nivel intestinal, sino que viajan a otras partes del cuerpo y crean lo que se llama hipersensibilidad tipo 3, y efectivamente cuando remueves esos alimentos, automáticamente bajan esos puntos inflamatorios. La respuesta, esto es importantísimo, se produce varias horas después del consumo, como dije, puede ser 6 horas después o incluso al día siguiente, y por eso es que muchas veces sí necesitamos los exámenes, porque es muy difícil llegar a ver, bueno, cuál es ese alimento que me está produciendo esa sensibilidad y en cuál órgano. Los síntomas pueden ser digestivos, extradigestivos, y me pueden a largo plazo, con la suma de disbiosis y de otros temas, como digo, es la suma de factores, generar enfermedad.
y los síntomas no son potencialmente mortales como la alergia, o no son potencialmente mortales en el momento, como una persona que puede tener, o un niño, una alergia mediada por IgE fuerte, pero a largo plazo tú vas sumando y le vas poniendo esa gotica a ese bote de agua hasta que llega un momento que rebosa en esa sintomatología, o a largo plazo con la suma de otros factores con la enfermedad. Entonces, efectivamente, o sea, hay estudios, como les digo, esto lo estoy hablando desde la experiencia de que sirve, la plan de alimentación cambia drásticamente cuando aplicamos las sensibilidades alimentarias, y también ya cada vez hay más estudios que lo demuestran, desde personas que por supuesto tienen temas intestinales, pero personas como, por ejemplo, como con migrañas crónicas y jaquecas, que hacen dietas sin gluten, sin lácteos, quitan procesados, toman vitaminas, quizás incluso pueden tratar de hacer tratamiento contra la flora bacteriana, pero si tú sigues comiendo alimentos que a ti personalmente te disparan tu sistema inmunológico, vas a seguir en ese proceso inflamatorio. Y nuestro mayor éxito, por decirlo así, siempre es con el tema de la pérdida de peso. Tantas personas, y les doy ejemplos concretos, que hacen dietas de paleo y entonces comen exceso de huevo, exceso de almendras, y tú lo ves y pasan hambre casi, o desayuno huevo, almendro, pollo y salmón con ensalada. Justo ayer tuve un paciente así, y ceno otra vez huevo. Bueno, y resulta que en el examen de sensibilidades tenía almendra, y todos los días se comía un café con leche de almendra y huevo. Efectivamente no va a perder peso y va a seguir estancado, por supuesto, porque está comiendo alimentos que le están creando ese mismo proceso inflamatorio, que está creando ese intestino permeable, y que está corroborando además para que empeore todo ese proceso digestivo y de flora bacteriana. Entonces, bueno, como les decía, la alergia es en pequeñas cantidades, puede ser de 0 a 2 horas, produce temas importantes como asma, rinitis, sobre todo en los niños, y yo creo que incluso es hasta más fácil de ver. O sea, tú tienes una persona con alergia y automáticamente te dice, como piña y se me inflama la boca, o como fresa y me da tos. Pero la sensibilidad alimentaria, como es entre las 2 a 72 horas, yo personalmente creo que con un pico a las 6 horas, efectivamente, y además no es una cosa ni siquiera tan de asma o tan respiratorio o de piel, sino que es más interno, que se va depositando esa inflamación, es más difícil de ver. Pero cuando se ve la mejoría es cuando remueves ese alimento que te aparece en el examen y efectivamente la persona ves que mejoró, pues. También, y por eso traigo este tema de la alergia en este punto, donde muchas personas que tienen alergias y que van al médico, al alergólogo, y el alergólogo les dice, lo que tú tienes es una alergia ambiental, te vas a tener que mudar de país. Eso me pasó también con otro paciente hace poco. No, mira, me voy a tener que mudar de mi país, o sea, de donde vivo, porque aquí hay un tipo de árbol que me está creando mucha alergia, de rinitis y de sinusitis. Le dije, dame el chance, vamos a hacerte el examen de sensibilidades IgG. Vamos a quitarte las sensibilidades y después vamos a ver cómo te baja esa reacción inflamatoria, cómo te baja esa sobrereactividad del sistema inmunológico, y te vas a dar cuenta cómo vas a dejar de reaccionar contra la alergia externa. Y efectivamente, 3 meses después, el paciente que le había salido negativo, o sea, bueno, además este paciente tenía otros síntomas, tenía poco apetito, fatiga, tenía todo el tema mental en el sentido de variaciones de carácter, ansiedad, miedo, nerviosismo, etcétera, dolores de cabeza, se le caía el pelo, antojo por dulce, estreñimiento. Pero se hace el examen de alergias y le dicen, tú lo que tienes es una alergia ambiental a los árboles, no tienes una alergia a ningún alimento. Y fíjense que le hacen el examen de IgE. Pero resulta que se hace el examen de IgG, que este es el examen que les presento, y efectivamente tiene muchos alimentos sanos a los que es sensible. Es sensible aparte del gluten y la caseína, y después vamos a hablar de eso, a la lenteja, al café, al arándano, a la naranja. Este paciente personalmente. En lo que este paciente, que para poner el caso anterior, desayunaba huevo y almendra todos los días y le salía en su examen, en lo que él remueve esa almendra y ese huevo personalmente, automáticamente baja el proceso inflamatorio y esa reacción alérgica empieza a mejorar. Y efectivamente, en este caso, o sea, fíjense, aquí están los alimentos sanos que le salen positivos, pero efectivamente
cuando se remueve las sensibilidades, yo siempre le pido al paciente que espere por lo menos 3 semanas y se ven los cambios más importantes a los 3 meses. Efectivamente, la persona mejoró todos los síntomas, desde temas mentales y, en este caso que estamos hablando de la alergia, de alergias y de la caja de Kleenex que usaba diariamente, la dejó de usar. O sea que efectivamente es una realidad, las sensibilidades alimentarias existen y mejoran procesos inflamatorios y ayudan a mejorar intestino y a balancear flora bacteriana. Entonces, como dicen estos autores, está demostrado que al eliminar alimentos que producen sensibilidad, muchos síntomas desaparecen. Insisto una vez más, hay que balancear flora bacteriana, hay que mejorar digestión, hay que compensar con nutrientes, incluso hoy en día en NutriWide nos metemos con temas emocionales, etcétera. Es la suma de factores, pero mientras sigas comiendo alimentos sanos que te producen sensibilidad, difícilmente vas a ver cómo los síntomas mejoran. Entonces, bueno, ¿cómo se diagnostican las sensibilidades alimentarias? Tienes 2 caminos y nosotros incluso en la consulta le decimos al paciente, si no tienes la posibilidad económica de hacerte el examen, no importa, hay manera de verlo. Es un camino mucho más lento, menos seguro, sobre todo lento, pero le pedimos al paciente que lleve un menú diario y los invito a todos que si no se hacen el examen de sensibilidad que Lara tiene, de alguna manera pueden hacerse ustedes mismos, llevar un menú diario y todas las noches anotar lo que van comiendo y cómo se sintieron, sin unirlo en ese momento. Y al mes empiezan a sacar conclusiones, es decir, cada vez que tenía insomnio, resulta que esa mañana había desayunado huevo, o cada vez que tengo, que me pasaba en el diario, que tenía dolor de cabeza, el día antes había comido muchos alimentos altos en histamina, cítricos, cítricos y tomate, por ejemplo. Entonces, ustedes mismos pueden llegar a descubrir esas sensibilidades, pero el concepto está en que si ustedes cada vez que tienen una manifestación, primero, que no es lo que comieron inmediatamente, sino lo que comieron horas antes o días antes, y que no solamente se manifiesta a nivel intestinal, sino que se puede manifestar a nivel extraintestinal y con dolores de cabeza, fatiga, alergias, etc. La manera rápida de hacerlo es a través del examen de sensibilidad alimentaria. Nosotros somos bastantes pro y activos con el tema del examen, pero es importantísimo que sí sea confiable y sí sea bien reproducible. Yo creo que en parte los médicos y todavía las sociedades de alergias, etcétera, no aprueban este examen, o los seguros, por ejemplo, no aprueban este examen porque todavía hay muchas técnicas y hay muchos como laboratorios baratos y nosotros les puedo decir con pruebas de ensayo y error que hemos probado muchos laboratorios y vamos probando diferentes laboratorios y les hacemos doble ciego y salen resultados diferentes. Los laboratorios que nosotros en NutriWide recomendamos, y entre ellos están para los pacientes de Panamá, los laboratorios el laboratorio de Lara, efectivamente cuando le hacemos pruebas de doble ciego salen igual y definitivamente es mucho más, o sea, es confiable y ves la diferencia, dices, bueno, sí, el paciente efectivamente removió esos alimentos y mejoró. Esto se los traigo, esto es un examen, estudio que hicimos hace unos años en NutriWide, donde efectivamente nos dimos cuenta, o sea, que tuvimos muchos pacientes y donde esos pacientes no era suficiente remover el gluten y los lácteos de vacas y por supuesto el azúcar, sino que efectivamente al remover las sensibilidades alimentarias tenían mejorías notorias en todos los síntomas que estamos diciendo. Y efectivamente, bueno, fueron en 500 pacientes, etcétera, pero lo interesante fue que fíjense que aquí incluso el trigo ni siquiera salió de primero, o la leche de vaca, sino que, por ejemplo, la levadura y el huevo fueron mucho más, o sea, el 70 y el 90% de los pacientes tienen sensibilidad a una levadura y el huevo. Es decir, no es que a todo el mundo le tienes que quitar el huevo, la levadura también nosotros somos bastante pro de quitarlo o de removerlo, sobre todo para sanar intestino, pero tienes que entender cuál es esa sensibilidad de esa persona. Así que, insisto, si estás haciendo esa dieta de que comes almendra y puro huevo y de repente puro tomate y a ti eso personalmente te está haciendo daño, efectivamente, por eso quizás, y también eso lo digo, quizás por eso la gente dice, es que la dieta sin gluten no sirve del todo. Bueno, claro, porque si todavía estás comiendo alimentos que te crean sensibilidad, difícilmente vas a ver mejorías. Entonces, como digo, como les dije al principio, yo creo que esta técnica todavía de remover sensibilidades no está del todo aprobada
es en parte porque los laboratorios que se usan no son siempre los más confiables y porque no se interpreta del todo y porque no se cuentan los otros factores. Yo sí confieso, si yo tengo un paciente que le quito solo el gluten y le hago su examen de sensibilidades alimentarias y solo le quito sensibilidades alimentarias, pero no balanceo flora bacteriana o no balanceo los nutrientes que puede tener, e insisto, y no me meto con el tema emocional de esa persona, difícilmente voy a ver una mejoría. Pero si no quito, remuevo sensibilidades alimentarias, seguro que no va a haber mejorías. Normalmente las sensibilidades alimentarias, o sea, según el nivel, lo puedes quitar por 3, 6, 9 o 12 meses y la persona después puede volver a introducirlo. Claro, cuando tú vas sanando intestino y balanceas flora bacteriana, al cabo de 3 meses puede empezar a probar estos alimentos, siempre y cuando nunca los meta nuevamente en su vida diariamente, sino siempre haga lo que nosotros llamamos la dieta de rotación, que es la dieta de rotación, o sea, que comes un día un alimento, o sea, ese alimento que en el pasado te salió en el examen de sensibilidades, lo comes un día sí y 3 a 4 no, y después vuelves a comerlo. Y lo que ahí garantizas es que el cuerpo ve este factor antígeno-anticuerpo, pero no forma estos complejos masivos, entonces sencillamente lo elimina. Pero si tú todos los días comes el mismo alimento, que en un pasado tu cuerpo tenía esa memoria de reaccionar contra ese alimento, por supuesto que vas a volver a tener, o sea, a tener más cantidad de estos complejos y generar este proceso inflamatorio. El otro tema con este examen también es que todo, no solamente se remueven lo que sale en rojo, sino también todo lo que está mayor de 0,19, o por lo menos se hace énfasis en rotar el 0,19. E insisto, nosotros también a modo general, comenzando el tratamiento, siempre pedimos que la dieta sea variada, no solamente por un tema de que tengas más variedad de nutrientes, etcétera, sino al revés, para que tu sistema inmunológico, si hoy come un alimento, es como que ve ese alimento, pero después descansa 3 días de ese alimento y puede como eliminar ese complejo. ¿Ok? Entonces, como les decía, tú puedes hacer el examen de sensibilidades alimentarias, pero tienes que mejorar el proceso digestivo igual, tienes que mejorar ese intestino permeable, tienes que balancear esa flora bacteriana. Y así no salga el gluten dentro de el examen, porque muchas personas, y eso también lo tenemos, nosotros hacemos exámenes genéticos que demuestran la sensibilidad al gluten, y esa sensibilidad al gluten puede manifestarse a nivel intestinal o a nivel extraintestinal. Y muchas personas que, por ejemplo, tienen lo que es el DQ1 o DQ3, o que otros laboratorios llaman como DQ7, es decir, son negativos para DQ2 y DQ8, que son los que ya se sabe que generan una sensibilidad al gluten posiblemente celíaca. Esas personas igual, es impresionante, como tienen el gen positivo para sensibilidad al gluten, que no se refleja a nivel intestinal, no les aparece en este examen de sensibilidades, pero igual deben remover el gluten, y al remover el gluten, por eso les digo, nosotros como base, y se los dije al principito, removemos el gluten, automáticamente la persona mejora, o sea, en lo que quitas el gluten y quitas sensibilidades, pero mi punto es, si haces el examen de sensibilidades y no te aparece el gluten, no es que el examen está errado, sino que tú no estás generando IgG contra el gluten, pero igual estás generando otros factores antigénicos que producen sensibilidad. Y hay que tomar en cuenta que hay personas que, o sea, sobre todo al principio, cuando tienen ese intestino muy permeable, que además de las sensibilidades que te salen, quizás sí te tienes que ir a dietas específicas, como la dieta FODMAP, la dieta de lectinas o la dieta de histaminas. Nosotros somos muy pro con el tema digestivo de mandar ácido clorhídrico y enzimas digestivas. La mayoría de las personas, porque comen apurados, por el estrés, por la cantidad de tóxicos externos, necesitan ayuda para que el intestino haga su trabajo. Y efectivamente, cuando nosotros quitamos el gluten, además la noticia es que no solamente quitamos el trigo, cebada y centeno, sino que también pedimos remover al menos la avena y el maíz, que son los que tienen más, o sea, que se parecen más a la gliadina o al gluten que conocemos, y sí generan efectivamente esta reacción antígeno-anticuerpo. Y como les decía, es buscar cuál es esa otra dieta que a cada persona le sirve. Eso no, lo que nosotros hacemos en la consulta, vamos personalizando y vamos diciendo, bueno, tú necesitas, aparte de las sensibilidades, dieta en histaminas, dieta autoinmune, dieta para hacer ayunos, no hacer ayunos, quiénes sí, quiénes no, etcétera. O sea, entonces sí, nuestra premisa es
que hay que personalizar, y para que estos tratamientos sirvan y que para poder balancear la flora bacteriana necesitamos poder personalizar la alimentación ideal para ese paciente. Por eso nosotros a modo general removemos el gluten, pero pedimos a la mayoría de los pacientes que si pueden hacerse el examen de sensibilidades alimentarias, vale la pena. Reponemos, porque no solamente es lo que te vamos a quitar, es lo que ¿qué es lo que entonces sí vas a comer? Vas a comer más verduras, vas a comer más proteína, vas a ser vegano, o sea, ¿cuál va a ser el alimento que más te proviene reponer? Y como les digo, muchas veces quitas gluten, quitas sensibilidades, pero si no reparas disbiosis y si no ayudas a digerir, difícilmente vas a poder revertir esa sintomatología. Teniendo como base, como les digo, siempre todas esas dietas que venimos hablando ayer, que la alimentación afecta, es importante que tengan el concepto de la rotación, o sea, alimentación sana, sin procesados, pero con rotación. Y bueno, nosotros sí pedimos que las personas se repitan este examen al año, porque efectivamente las sensibilidades alimentarias, en lo que vas reparando intestino y vas modulando esa flora bacteriana, claramente las sensibilidades van cambiando en el tiempo. Sin embargo, por ejemplo, yo que me he repetido este examen todos los años, yo siempre tengo ciertos alimentos que se me repiten en el tiempo, o sea que es como genéticamente mi cuerpo no tolera o no es sensible a esos alimentos, y hay ciertos que yo me doy cuenta que de repente abuso o por ciertas condiciones, entonces voy, pero en lo que remuevo esos alimentos, automáticamente voy teniendo nuevamente mejorías. Entonces yo, por ejemplo, me trato de repetir el examen una vez al año, pero hay veces que siento que no sé lo que estoy digiriendo bien o mal, hay algo que me está cayendo mal, tengo algún síntoma y automáticamente lo primero que hago es repetir mi examen de sensibilidades alimentarias. Así que para terminar, que estos 30 minutos es muy corto, pero definitivamente personalizar tu alimentación, sanar tu intestino, que eso implica balancear tu flora bacteriana, efectivamente va a ayudarte a bajar procesos inflamatorios que van a prevenir, tratar y recuperar tu salud. Así que quédense con el concepto que lo que para algunos es una super comida sana, para otros puede ser un agrio veneno, generando estos procesos inflamatorios. Así que para más información, tienen mucha más información en la página web y estamos a la orden. André, muchas gracias, de verdad, tremenda presentación. Acá tenemos muchas preguntas, no creo que podamos contestar todas, así que seguimos con la misma modalidad de que vamos a contestar 1, 2, 3 preguntas. El resto te las enviamos por correo para que se las puedas contestar a los participantes y podamos mandar a todos. La primera pregunta. Hay pacientes que han intentado eliminar de la alimentación estos alergenos o alimentos que les han salido con una sola estrellita, o sea, una sensibilidad leve han manifestado. Y luego no han podido reincorporar estos alimentos a la alimentación. O sea, no han podido no, claro, porque es lo que yo conté al final que me ha pasado a mí, que yo me voy repitiendo mi examen de sensibilidades y a mí, ostras, el huevo, la piña, me sigue saliendo repetidas veces y pareciera que nunca voy a perder esa sensibilidad, porque llevo 10 años haciéndome el examen y me sigue saliendo. Pero hay otras cosas que van y vienen, o sea, que se ve que si yo no abuso de ellas y soy estricta con mi rotación, no vuelven. Si empiezo a meterlas otra vez con mucha frecuencia y no cumplo mi dieta, mi prioridad de los 4 días, entonces vuelvo a generar ese proceso inflamatorio. Y en ese caso también, insisto, recuérdense que hay que ver el tema del gluten, incluyendo maíz y avena. Muchas veces la persona quita gluten, quita sensibilidades, pero no quita maíz y avena. Y si no quita maíz y avena, yo personalmente no he visto mejorías en lo que no quito maíz y avena. Entonces, por eso digo, o sea, el mensaje para mí más importante es que es la suma de factores. O sea, nunca puedes, bueno, de repente hay un paciente que sí, se trató la cándida y se le quitó todo. Pero en mi experiencia, la mayoría de las veces es la suma de factores y atacar esos diferentes puntos lo que te va a llevar a que al que el paciente mejore. Ok, hay una pregunta acá que nos dice si han tratado de comparar este abordaje versus un abordaje tradicional. O sea, cuando no aplicamos gluten, lácteos y azúcar, o sea, cuando no aplicamos gluten, no sé, mamá, no sé si quieres responder eso, no, llevamos años removiendo gluten, lácteos y azúcar y sensibilidades y tratando de balancear flora bacteriana. Y definitivamente sí les digo, o sea, no modestamente, pues las personas que en verdad hacen su alimentación, sanan su flora bacteriana, toman los nutrientes que específicamente a ellos les hace falta, se ven mejorías
100%. O sea, quizás un autismo, bueno, no lo puedes revertir del todo, pero mejora. Una artritis, quizás la persona, bueno, sigue con ciertos dolores por aquí y por allá, pero mejora. La ansiedad mejora. O sea, en el tiempo, porque no es una píldora mágica y no es una cuestión de 3 meses, en el tiempo mejora. O sea, yo diría que siempre le pido al paciente que incluso espere 3 años y a los 3 años, no, o sea, no hay duda que si el paciente sigue constante, mejora. Bueno, Lara, y yo creo que tú y yo también somos testimonio de eso, ¿no? Sí, nosotros somos el ejemplo viviente de las sensibilidades alimentarias, ambas. Por eso Exacto. que también lo practicamos, ¿no? O sea, llevamos lo que vivimos a la práctica porque creemos en esto, lo vivimos nosotras y queremos compartirlo con los demás porque confiamos en lo que hemos vivido, en la evidencia que existe hoy día. Quizás antes no había suficiente evidencia, pero ya yo creo que en los últimos 2, 3 años hay mucho publicado acerca de este tema. Ya hay asociaciones médicas finalmente poniéndose de acuerdo en tema de reacción del sistema inmunológico a diferentes alimentos. Y ya esto ha dejado de ser una teoría o algo que simplemente algunos lo practican. O sea, ya esto es medicina basada en la evidencia y es considerada una opción terapéutica. Si me preguntan a mí, la primera opción terapéutica, porque es lo más sencillo de hacer, es remover alimentos, ¿no? O sea, es algo que uno puede controlar. Tal cual. Andreina, una última pregunta. Nosotros en el laboratorio tenemos muchos pacientes que se vienen a hacer estudios de sensibilidades alimentarias, no de estos paneles IgG, sino que generalmente empiezan con estudios más diagnósticos, por ejemplo, un estudio de enfermedad celíaca. Y a veces tenemos pacientes que hacen estudios de enfermedad celíaca con anticuerpos negativos, o sea, que no manifiestan todavía la autoinmunidad. En este tipo de pacientes, ¿qué recomiendan ustedes? ¿Qué recomiendan ustedes como asesorar, recomendar o cuál sería el paso a seguir para poder ver resultados o poder ver mejoría y asegurarnos de que estamos recomendando todas las herramientas que se puedan utilizar? Esa pregunta me encanta porque sí pasa mucho que los pacientes se hacen el examen de celiaquía, les llega negativos y el médico les dice, sí, puedes comer gluten. Y es lo que yo explico, si tú tienes una predisposición a cáncer de pulmón, tú no vas a fumar hasta que te dé el cáncer de pulmón y que, bueno, ahorita tienes cáncer de pulmón, ahorita sí quítate el cigarro, tú por supuesto lo vas a prevenir previamente y vas a evitar esa, o sea, que ¿por qué vamos a esperar a ser celíacos para remover el gluten cuando sabemos que está siendo un factor que me está afectando y que está siendo tan contribuyente para el intestino permeable y es la base para así sanar el intestino permeable? Entonces, si la persona se quiere hacer el examen de celiaquía por descarte, está bien, pero siempre y cuando igual mantenga bueno, la pregunta que me hicieron anteriormente, nuestra premisa de hacer la dieta sin gluten, sin lácteos, sin maíz y sin avena incluso, y que le dé prioridad al examen de sensibilidades alimentarias y como expliqué en la presentación, así en el examen de sensibilidades alimentarias no me salga el gluten positivo, igual lo voy a quitar. Nosotros para descartar, porque sí medimos el tema de la sensibilidad al gluten, lo que hacemos es que hacemos examen genético del gluten, donde pedimos, ok, no te hagas más bien, es más, le digo al paciente, ni te hagas el examen de celiaquía, porque me expongo a que salga negativo y la persona, sino que le digo, hasta el examen genético, y ya eso sí lo han aprobado en los últimos congresos de gastroenterología, donde el solo tener el HLA-DQ2 ya te hace, ya el médico tiene la responsabilidad de decirte, usted se tiene que quitar el gluten, así no se te vaya o sea, así ahorita no sientas ninguna manifestación y por supuesto si te sale la celiaquía negativo. Entonces, no esperemos a tener la celiaquía, ese es un examen que lo podemos hacer como un extra, pero para nada va a determinar lo que tenemos que hacer. Debemos hacer el examen de HLA DQ2 y DQ8 y como les digo, hoy en día existe el DQ1 y el DQ3 que otros laboratorios llaman DQ7, yo no sé Lara si tú todavía ya lo tienes, y definitivamente personas que tienen el DQ1 matemáticamente comen gluten y no se les manifiesta a nivel intestinal, pero se les manifiesta a nivel hormonal, a nivel
de tiroides, por ejemplo, y a nivel o sea, de todas esas otras manifestaciones que dijimos. Entonces, es ir un poquito más allá y bueno, para eso yo sí, por eso somos más pro de que la persona empiece con el examen de sensibilidades, como dijiste tú, porque es lo primero. Es verdad que si tú tienes un intestino, eso es otra pregunta que siempre hacen también con este tema, si tú tienes un intestino permeable, por supuesto que te van a salir muchas sensibilidades, sí. Al principio vas a tener que quitar muchos alimentos o por lo menos rotar. Y lo que yo digo de este examen no solamente es para saber lo que no puedo comer, sino lo que sí puedo comer con más exceso, o sea, no es tanto enfocarme ni siquiera, bueno, ok, es esa persona que estaba comiendo huevo y almendra todos los días, que de repente no la coma todos los días y cambie para que entonces pueda mejorar el intestino y entonces pueda mejorar la flora bacteriana y cuando mejoro flora bacteriana y mejoro intestino, la siguiente vez que me hago el examen de sensibilidad ya me salen muchas menos sensibilidades alimentarias. Así es, así es. Bueno, Andreina, muchísimas gracias. Tremenda presentación. Enviaremos las preguntas para que puedas contestar a nuestros participantes. Y bueno, esperamos tenerte de vuelta pronto con nosotros, un poquito más de tiempo para que podamos conversar un poquito más. Buenísimo. Gracias Un por beso todo. a ti Gracias. por la invitación, Bye. lo máximo. Gracias. Gracias a todos.